Hola, hola mi gente libre, bienvenidos a este nuevo encuentro del programa Hablemos Libremente. Hoy tenemos un tema especial como siempre y tenemos un invitado de lujo que es Yelvis Arteaga. Yelvis, ¿cómo estás? Hola Mari Carly, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Contenta de que por fin tengamos este encuentro mágico y bueno, feliz de que nos puedas compartir todas las maravillas de la programación neurolingüística, pero sobre todo que lo puedas bajar a tierra, Yervis. Viste que yo como que por ahí no tengo tanta autoridad porque de momento no soy madre, ¿sí? Y siempre que surgen esos comentarios en la mente de, bueno, pero este muchachito no hace caso, esta muchachita, ¿cómo hago? Lo que sí soy tía, soy madrina, y dije, bueno, vamos a hablar con Yerby porque es necesario que podamos aclarar de qué manera conversar o hablarle a nuestros niños, bien sean hijos, sobrinos, alumnos, las visitas que recibamos en casa, de una manera tan efectiva, ¿verdad? Que no tengamos que recurrir a los antiguos métodos de cuando nosotros éramos niños, que eran la correa o bueno, sabemos que en Venezuela y en muchos países latinoamericanos hay ese tipo de videos que vemos en las redes, ¿no? De cómo se hace antes. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, dificultades técnicas, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, esto es parte del show. Hay una manera de comunicarse con los niños, no solamente con los niños, con los adultos también, que es bastante efectiva, bastante asertiva, y hay personas que lo tienen, o sea, como introyectado, que les nace de una forma muy natural, y hay otras que no. Entonces, yo pongo, por ejemplo, a mi esposo, él no tiene ni idea de programación neurolingüística, y tiene una forma de sacar de contexto a los niños, ¿sí? Y que se les olvide eso por lo cual los están regañando. Entonces, claro, quisiera que ya sin más preámbulos tú nos hables de estas herramientas tan efectivas para que los niños obedezcan sin que quedemos como los malos de la película, como el terror, o que no haya que recurrir a esos métodos antiguos de los tiempos de mi abuela. De los tiempos de mi abuelo y bueno, por ahí venía. Sí, Uh-huh. hace rato cuando hicimos el primer intento, hiciste una introducción que me encantó precisamente porque hablabas de la necesidad de poder comunicarnos de una buena manera con estos niños o realmente más allá de los niños es con las personas en general y que lo que nosotros por herencia pensamos o creímos en muchas oportunidades que era la manera correcta, pero definitivamente esta evolución, este cambio que lleva de una manera acelerada el mundo, nos ha dado nuevas maneras. Y irónicamente, hay dos cosas. Uno, que la forma más efectiva para comunicarte es la forma más básica, es la forma más sencilla en la que tú simplemente comprendes cómo realmente el cerebro humano procesa la información. Y lo otro es que también me parece a mí bastante anecdótico el tema, porque a mí lo que me trae precisamente, lo que para mí el abreboca de la programación neurolingüística fue precisamente, como lo cuento en mi libro, fue que en una oportunidad escuché a un entrenador de programación neurolingüística, en ese momento era máster, no era entrenador, y él hablaba de la manera asertiva para hablarle a los niños para que te obedezcan. Literalmente este mismo tema que estamos hablando el día de hoy, la diferencia que en aquel momento fue, lo escuché por la radio. Y a mí me llamaba mucho la atención porque él simplemente ponía ejemplos y decía, cuando tú quieres que alguien haga algo, dile lo que sí quieres que haga. Yo decía, ya va, esto no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil que yo simplemente tenga que decirle lo que sí quieren que haga. Y realmente esto se basa en un principio muy sencillo, Maricar. Cuando nosotros los seres humanos procesamos la información, nuestro cerebro simplemente se maneja con imágenes. Cuando tú le estás dando una orden a una persona, cuando tú le estás dando una indicación a una persona y tú empiezas a cometer esos errores que han creado incluso mitos en la programación neurolingüística, mitos en la comunicación, tú cometes errores como el hecho de decirle a la persona o al niño, no grites, no te pares, no hagas tal cosa. Y realmente, ¿qué es lo que yo pongo en tu cabeza? Y tú sabes muy bien, ya me has escuchado con el ejemplo súper sencillo, ¿qué pongo yo en tu cabeza si yo te digo, no pienses en un globo rojo? No pienses Exactamente. en ese problema que tienes. No, es que no quiero que estés pensando en eso. Y la persona realmente lo que está haciendo es colocarle esas imágenes
a la mente de ese niño, de esa persona. No quiero que grites. Y tú que, ok, no voy a gritar. Porque lo que sí ocurre es que el cerebro humano tiene una habilidad de crear un procesamiento muy rápido y en la primera línea de pensamiento hace una eliminación de esa negación. Voy a ponerlo un poco más fácil. Si yo te digo, no pienses en un globo rojo, tú pones en tu mente el globo rojo y inmediatamente intenta sacarlo, y es tan gracioso que yo digo, no pienses en un globo rojo, ¿qué estás pensando? No, no, en nada, pero la persona tiene el globo ahí. Entonces, cuando tú das indicaciones, y es un poco diferente de lo que hablaba de tu esposo, de Pablo, porque cuando tú haces referencia a eso, en un momento vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero cuando das las órdenes negativas, que incluso uno de los grandes mitos en la programación neurolingüística es que dice, el cerebro no procesa la palabra no. Y aquí vamos a lo básico. Si eso fuera cierto, esta frase sería, el cerebro procesa la palabra y así. Pero como tú estás escuchando que yo digo no, entonces en ningún momento significa que el cerebro no la procesa. Lo que sí ocurre, y vuelvo al punto anterior, es que el cerebro en las órdenes negativas elimina esa negación. Porque yo puedo decirte, con el mismo ejemplo del globo rojo, en vez de decirte no pienses en un globo rojo, ni se te ocurra pensar en el globo rojo. Nunca pienses en el globo rojo. Es una negación. Pero me lo vuelvo a imaginar. Claro, y en este momento no estoy utilizando la palabra no directamente, sino una negación. Entonces, se ha creado un mito que es bastante sencillo derribarlo, es bastante sencillo desafiarlo, pero por costumbres, así como nuestros abuelos, nuestros padres aprendieron que la manera de comunicarse era de alguna forma agresiva, con aquella correa, con aquel castigo, con aquella forma, cuando no se dan cuenta que estaban cometiendo ellos un error al comunicarse con nosotros. Ahora, Yerby, fíjate que no solamente cuando nos prohíben hacer algo, ¿no? Sino también cuando estás haciendo, vamos a suponer que te estoy contando ya no solamente con los niños, que ya nos vamos a centrar en los niños porque es el tema que nos trae hoy, pero correcto, tenemos mente, o sea, todo, si nos vamos a nuestra mente inocente, somos como niños, ¿no? Cuando ya sacamos todos los juicios y prejuicios, los prejuicios que tenemos. Entonces, si yo estoy contándole a alguien algo con mucho entusiasmo, vamos a suponer que yo por fin logré hacer un plato de comida exquisito, ¿sí? Que no es mi fuerte. Entonces yo vengo y te estoy contando a ti, bueno, lo tú sabes que... Ah, claro, vamos a suponer que yo le cuento a Pablo, no, porque hice un manjar y mira que ni siquiera se me ocurre que pude haber hecho que me haya quedado riquísimo, ¿no? Bueno, ahí está Rosy saludando, mi hermana, que le interesa este tema también. Entonces supongamos que yo te estoy echando el cuento, me quedó fabulosa esa comida y tú vienes y me interrumpes, no para felicitarme, para decirme, ay, ¿qué le pusiste, qué le agregaste, qué bien te quedó? Sino que me llevas al contexto en el que, viste, tanto que te quejas de que no te gusta como cocina, de que a la gente no le gusta, de que todo lo que haces te sale mal. Entonces ya automáticamente, en mi mente, valga la redundancia, se me va la imagen de lo bien o se me va el sabor que tenía en la boca de lo bien que me quedó mi plato y el entusiasmo que tenía y quedó así otra vez, ya hasta la postura cambia. Entonces esto sucede mucho, porque te llevan a, ¿viste? Exacto. Pero es que básicamente es lo mismo y voy un punto nuevamente a cómo el cerebro procesa la información. Cuando esa persona te dice a ti, viste esto, viste aquello, viste que sí eres capaz o viste que no es imposible hacerlo, etcétera, etcétera, lo que está poniendo en tu mente literalmente son esas escenas, esas situaciones que si es posible, en este caso lo que estás contando, y voy a presuponer algo, pero es posible que de repente sea algo como medio frustrante porque, bueno, primera vez que lo logré, pero hay más momentos procesados, más momentos grabados en mi mente en la que no lo he logrado y por mala praxis de la persona, por mala indicación de lo que tiene que poner en tu cabeza, lo que pones son los fracasos. Entonces vienes tú a pensar en eso, error que también es parte de nosotros, no solamente quien lo está comunicando, claro, porque literalmente las personas pueden querer que tú pienses lo que ellos quieran, pero nosotros somos dueños de lo que dejamos entrar en nuestra mente. Entonces, en mi caso particular, o sea, hay muchas personas que se pueden molestar conmigo cuando están queriendo poner imágenes diferentes a las que yo ordeno que mi cerebro tenga.
si de repente una persona en algún momento viene a decirme, mira, pero te diste cuenta que eso no salió tan bien o está llevando mi mente a un punto en el que quizás no fue tan exitoso, en mi cabeza prácticamente lo que va a venir es decirle, sí, tienes toda la razón, esta vez no salió tan bien como las tantas veces que lo he hecho bien, y vuelvo a mi estado interno positivo, que evidentemente es lo que me va a permitir a mí seguir comunicando de buena manera. Tú sabes que uno puede estar, qué sé yo, tranquilamente en un seminario o en una situación X. Tengo una hija, tú lo decías también por allí, o sea, ya sí tengo esa experiencia de poder hablar con propiedad de todo esto, y tengo una hija que tiene 3 años, y Sara no escapa, evidentemente, a ser una niña. Yo en muchas oportunidades le digo a mi esposa, concha, pero que brinca, que salta, que tal, o sea, hoy estaba hablando incluso con una amiga y dice, creo que las personas que tuvimos hijos después de cierta edad, como que nos ha tocado más fuerte, porque los muchachos parece que son más eléctricos, y le digo, bueno, realmente sea así, porque no conozco un... Quedamos en los que han tenido hijos después de cierta edad, que a mí me va a tocar, porque en algún momento los voy a tener, y entonces parece que vienen más eléctricos, y ahora se educan de otra manera, entonces ahí puedes retomar. Mira, pero es que nada más el simple hecho de decir cómo éramos nosotros cuando éramos niños. Si a nosotros nos ponían de repente una computadora o el mismo teléfono con el que estamos transmitiendo ahorita, cuando éramos niños, es capaz que no hacíamos nada con eso. Pero ¿qué pasa con los niños de ahora? Sara utiliza un teléfono, que es un teléfono viejo de mi esposa, y ahí es donde ella, cuando estamos en la tienda, por cierto, es porque no ha llegado su tablet, porque ya se la pedimos, pero cuando ella está en la tienda, ella tiene un teléfono que es el que utiliza para ver YouTube, y ella sola ya cambia las diferentes caricaturas que ve, y de repente hay una que comienza que no es la que quiere ver, y ella con su dedito la cambia. Nosotros de niños era imposible, porque primero ni siquiera teníamos la tecnología. Ya quiere decir eso de una forma bastante sencilla, que los procesadores, la mente de esos niños evidentemente han aprendido de una manera mucho más acelerada que nosotros. Y es lógico que un niño que tiene muchísima más tecnología, tiene mucho más desarrollo, también sea mucho más eléctrico, por decirlo de alguna manera, sea mucho más flexible para aprender muchas cosas. Es lógico. Y sabes que, bueno, yo cuando estaba más, ni siquiera cuando estaba más chiquita, cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo que hice un artículo en el que veíamos esto de hablar por pantalla, o sea, yo lo comparaba con los supersónicos y lo veía así como una predicción. Bueno, va a llegar un momento en el que hasta nos vamos a comunicar a través de una videollamada como pasaba en los supersónicos, pero lo veíamos lejísimo, o sea, lo veíamos en Volver al Futuro como que, wow, el futuro así como que nunca va a llegar. Y aquí está, ¿no? El tema de volviendo a los niños, pero ya va, antes quiero aclarar la idea. Yo cuando me refería a ese ejemplo de, bueno, hice una comida que me quedó riquísima, supongamos que la persona me quiere felicitar, entonces me lleva a recordar los fracasos, pero no porque tiene una intención negativa. Entonces esto pasa con los niños. Si a nosotros los adultos nos cuesta procesarlo o por ahí hemos necesitado estas herramientas. Hice la comparación porque a nivel de procesamiento es exactamente lo mismo. Yo puedo literalmente crear una ráfaga de información, y esa ráfaga de información simplemente va a ir colocando diferentes imágenes en tu mente, ¿verdad? Cada imagen que yo empiece a lanzar va a estar en tu mente asociada a una experiencia. Entonces, dependiendo la asociación que tú tengas de esas experiencias, de lo que hayas vivido, de lo que tú consideres que sea lo que se asocia a esa imagen, va a venir una emoción. Y de acuerdo a esa emoción, tú vas a reaccionar. Por eso te decía, si a mí alguien me dice, mira, pero viste que sí es fácil que te quede bueno, en vez de yo irme a lo negativo de las veces, que lo hice mal, porque también hay algo súper sencillo. Cuando tú vas a hacer algo, la primera vez que lo haces es la peor. Así de sencillo. Entonces, si tú vas a estar recordando solamente esa primera vez que hiciste algo, si Sara, con 3 años, el tema precisamente es hablarle a los niños, con 3 años, cuando ella por primera vez empezó a caminar, que yo me río, pero literalmente cada vez que ella intentaba, y la palabra queda súper bien puesta allí, intentaba bajar un pequeño escalón que hay entre la sala y el comedor de la casa, un escalón, o sea, centímetros, para ella con una piernita bastante pequeña, eso era un abismo, eso era algo imposible de pensar. Y ella se acercaba y se venía incluso como en retroceso y se frenaba. ¿Por qué? Porque ella estiraba su piernita y no le daba para tocar. Papá, que sabe lo que estaba haciendo, simplemente agarraba, estiraba la piernita y se le estiraba un poquito más y hacía que ella tocara
el piso de abajo, el escalón, lo que estaba abajo. ¿Qué pasó en ese momento en el que ella por primera vez tocó ese piso? En su mente se creó una red neuronal y ella empezó a repetir eso porque ahora tenía cómo asociar el estiro un poquito más, toco y me siento segura. Entonces, fíjate cómo de una manera tan sencilla yo le di a ella esa seguridad para que ella siguiera subiendo y bajando por allí. A mí me da risa porque pasó un tiempo después, cuando ya no se trataba de gatear, ya no se trataba de caminar y tropezar, ya se trataba de correr dentro de la casa, yo decía, ve, ahora cómo pasa el bendito escalón que ya simplemente no existe. O sea, ese es un paso más que lo hace en el aire y ya está. Y sube las escaleras y va por aquí, va por allá. Porque ya ella en su mente creó redes neuronales para todo eso, pero las creó de una manera positiva. Cuando nosotros tenemos algún tipo de experiencia negativa, evidentemente una escalera, un ascensor, un avión, hablar en público, X cantidad de cosas, empezamos a crear, en vez de redes neuronales positivas que se asocien a experiencias positivas, las asociamos con cosas negativas. Y ahí evidentemente es a donde digo yo, hay que reeducar la mente. O sea, sería por ejemplo, no te vayas, no pases por ahí que te vas a caer del escalón. Mira, si tú le dices no pases por ahí que te vas a caer del escalón, o sea, dime tú misma qué estás poniendo tú en tu cabeza, porque hay un ejercicio que es ridículamente sencillo, pero nos vuelve... Ese es el contrario de lo que hiciste con Sara. Claro, pero exacto, pero es ridículamente sencillo porque nos vuelve literalmente una galleta en nuestra cabeza tratar de entender la orden que nosotros mismos dimos. Entonces, no, cuando uno le dice, ok, pero dime qué fue lo que tuviste en tu cabeza. Bueno, que ella caminara hacia allá. ¿Y qué fue lo que le dijiste? Bueno, que no quiero que corra porque no quiero. Ok, pero ¿qué es lo que le quieres decir? ¿Que no corra? No. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente? Porque literalmente esto se trata de qué es lo que tú tienes en la mente y cómo ponérsela a la persona en su mente. ¿Cómo sacar esta imagen y ponerla allá? Entonces, como yo lo que quería era que Sara, en el ejemplo que estamos hablando, se pudiera mover tranquilamente, en confianza, yo la ayudé a que ella creara su red neuronal. Yo cuando se trata de hacer algo, en vez de decirle, no hagas tal cosa, ojo, nosotros tenemos, y por allí hay quien se lanza quizás de osado de decir de que todos los seres humanos tenemos aproximadamente más o menos 3 o 2 años diferente a nuestra edad o restándosela a nuestra edad, hablando con la negación. ¿Por qué? Porque nuestros padres, las generaciones pasadas, todo lo decían en base a no grites, no corras, no hagas eso, no. Y evidentemente es lógico y normal que todavía muchos padres hablemos desde la negación. Pero entonces, ¿qué pasa? A mí me puede ocurrir, evidentemente pasa cada vez menos, pero me puede ocurrir que de repente diga, no hagas, haz tal cosa. El no hagas es porque yo mismo conscientemente me doy cuenta que mi inconsciente lanzó una orden que es poco asertiva. De repente mi esposa viene y dice no hagas tal cosa, o yo mismo digo no hagas tal cosa, y ella me mira como que, y yo, ok, haz tal cosa. Es normal. ¿Ok? Porque nosotros, nuestra educación, nuestro cerebro viene acostumbrado a eso. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a practicar y hacerlo de la forma que sí quieres que te comuniques? Yelvis, no nos vamos a conectar a las 6. Ok, ¿cuál es la hora? Claro. Porque si tú dices no nos vamos a conectar a las 6, tú no me estás dando una información. Yelvis, no vamos a hacer tal cosa. Ok, pero ¿qué es lo que sí vamos a hacer? Porque cuando tú me digas lo que sí vamos a hacer, tú estás poniendo en mi cabeza, en mi mente, lo que tú tienes. Y eso es lo bonito de entender que es muy sencillo, algo que nosotros complicamos. Yo quiero que mañana hagas esta y tal. Y tú eres específico en esa información y todas las negaciones simplemente es ahorrarte toda esa cantidad de palabras que no tienes necesidad de decir para que cumplan las órdenes que tú quieres. ¿Y cómo haces, por ejemplo, si el niño no quiere hacer la tarea, un ejemplo, y quieres que la haga, si es un niño ya más grande? Aquí sí digo yo, entra la estrategia que me comentaste que utiliza tu esposo, que utiliza Pablo, porque mira, es muy importante que tú tengas un lenguaje asertivo, es de lo que estamos hablando, pero también es muy importante que tú tengas la acción que vas a realizar asociada a una experiencia positiva. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando Pablo saca, y ojo,
no he hablado con Pablo directamente, pero me gustó cuando me contaste esa experiencia, cuando Pablo saca de esa sensación, de esa emoción negativa al niño, ¿verdad? Ya lo está poniendo en una disposición para sí, para hacer las cosas, sí, ¿verdad? Lo saca de contexto y lo lleva Exactamente. a una acción. Y si ya lo está poniendo, su cerebro lo está poniendo en una condición sí, y además sabemos dar las órdenes de manera asertiva, créeme que ese niño va a estudiar, créeme que ese niño va a recoger el cuarto, créeme que ese niño va a hacer lo que tú le estás pidiendo, evidentemente, y aquí ya vamos a irnos como un poquito a lo hondo, siempre que esté alineado también con los valores que ella tenga. Claro, o sea, es como un liderazgo que se ejerce ahí. Claro, Es un totalmente. liderazgo. Y eso me lleva a algo que también te quería preguntar, porque, a ver, yo recuerdo, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en algunos compañeros de estudio que tenía. Mi papá tenía un lenguaje muy asertivo conmigo, sobre todo cuando era más niña, en el sentido de que yo sabía que tenía que ir por un lado o evitar otro camino, o sea, en la vida o en las cosas de la escuela y demás, pero no porque le tuviera miedo o por una amenaza a que mi papá me dijo que lo hiciera, sino porque yo sabía que por ahí funcionaba o me sentía más en confianza. Claro, no sé, nunca supe cómo lo lograba, porque sí que lo comentaba con algunas amigas, ¿no? No, mi papá me mata si hago eso. Y yo digo, a mí no me matan, pero es y ahora que está en otro plano, es más como que me nace yo sé que por aquí voy segura, y cuando era niña, recuerdo una vez que se me perdió una plata y una amiguita me prestó, pero, o sea, yo no quería contarlo, no porque me fuesen a regañar ni nada, sino que era como sentir que falté que era algo que era mi responsabilidad, ¿me explico? Entonces, claro, cuando uno está más niño, uno no lo entiende, yo más de más, como ya de adulta decía, es que por ahí como que no quería decepcionar, pero tampoco sería esa la palabra. Entonces, ¿cómo hacen estas personas que no tienen un entrenamiento de programación neurolingüística y los que no los tenemos, que queremos lograr hacer como esas personas, qué es lo que pasa en el cerebro para lograr en sus hijos, sobrinos, alumnos, que no haya como ese miedo o ese hacerlo porque él me lo dijo o porque me pueden amenazar, sino simplemente por esa seguridad, porque estás seguro de que eso que te están inculcando te va a hacer sentir en paz, te va a sentir o te va a hacer bien. ¿Me explico? María Carly, hay una respuesta muy corta que se reduce a una palabra, que se llama congruencia. ¿Por qué hablo de congruencia? Porque evidentemente congruencia es hacer de que lo que estás pensando tenga acciones alineadas con eso, ¿ok? Nuestros padres a veces con desconocimiento, y como lo dices tú, la programación lingüística viene desde los años 70 y ya tiene más de 50 años, evidentemente aportando al mundo, pero una de las cosas que toma la programación neurolingüística es precisamente estudiar los casos de éxito. Y los casos de éxito no vienen de la programación neurolingüística, viene de gente que ha logrado tener éxitos y que ahora con la programación neurolingüística simplemente nosotros acortamos los tiempos de intervención para que una persona, ¿sí? Lo pongo sencillo, si tú haces algo de una manera excelente, y cuando hablo de algo, o sea, puede ser cualquier cosa. A mí no me gusta cocinar, pero yo soy la mejor lavando platos. Ok, chévere. Vamos a sacar. Exacto. No, pues está bien, el que no cocina tiene que hacer algo, ¿no? Además de comer. Entonces, bueno, si eres muy buena lavando platos, y hablar de ser muy bueno es que tú empiezas a utilizar la elegancia. El concepto de elegancia viene de la matemática, es lograr el mismo resultado en menor cantidad de pasos, en menor cantidad de procesos, y de repente tú eres súper especial en lavar los platos, tienes cuidado con la vajilla delicada, copas, vasos, etcétera, etcétera, lo haces de una manera maravillosa. Exactamente, los vasos. Perdona, yo lavo platos y soy buenísimo, dice mi hermana. Yo los lavo mejor que ella y cada día hay más vajillas completas en mi casa. Exacto. Viste que lo arreglé porque había dicho ya no se me rompen los vasos. Exactamente. Me quedó la imagen del vaso roto. Exactamente, pero eso a dónde vamos. O sea, tú tienes una estrategia muy buena para lavar platos, para atender clientes, lo que sea. ¿Ok? Entonces, la programación lingüística ahora, porque hace rato hablábamos de la de hace años, pero ahora tiene la facilidad, las habilidades de sacar esa estrategia que tienes tú para hacer eso que haces muy bien
Y literalmente, Mari Carly, parece una de las cosas locas de la programación lingüística, pero yo saco una fórmula, que esa es la fórmula tuya del éxito. Y esa misma fórmula yo puedo utilizarla ahora, tanto para ti como para Rosy Carly, como para Iris y cualquier otro nombre que sea por aquí, como Jaque, como las diferentes personas que tenemos aquí, y le instalo una estrategia exitosa para que logren algo. ¿Qué pasaba con nuestros padres? ¿Qué pasaba con mi abuela, que murió hace muchísimos años? Y mi abuela, cada vez que ella contaba las historias, y yo lo cuento en mi libro, ella tiene una capacidad maravillosa de contar historias. Ella siempre que te contaba las historias, así es que tú recrearas en tu mente todas las escenas de que yo cuando regresé o fui por primera vez después de no sé cuántos años a Pampatar, un pueblo que está, un pueblo pesquero en Margarita, en la isla de Margarita, yo sentía que ya había ido. ¿Por qué? Porque la forma en la que mi abuela contaba las historias era una forma muy rica sensorialmente. Y eso lo entrenamos, hacemos entrenamientos en programación lingüística para que tú ahora lo logres. Mi abuela no fue a ningún entrenamiento de eso, simplemente de manera natural ya lo hacías. Cuando leí el libro, mi primer libro de PNL, cuando leí tu libro, también fui para allá y vi la... Claro, y es lo maravilloso, y la gente dice, y después cuando ya yo estoy hablando de esto con un practicante de PNL, no te hablo nada más de la historia, ahora vamos a la técnica que yo utilicé en ese momento para que eso fuese así y para que la gente diga, wow, sí, yo siento que fue ese sitio, o yo sentí que estaba contigo en X o Y, o de repente creo una metáfora en la que creo un viaje en un crucero, en un avión, etcétera, etcétera, y cuando tú le preguntas a la persona, ¿qué sentiste? Que estaba contigo. ¿Y cómo fuiste conmigo? Ah, porque realmente la habilidad de contar la historia está tan rica sensorialmente hablando que tú sentiste que estabas allí. Pero hay personas que han utilizado esa metodología, esas habilidades sin haber estudiado PNL porque lo hacen simplemente de manera talentosa. Seguramente tu papá, tu mamá, al momento de criar, utilizaban todo esto para que tú en algún momento sintieras que era parte de ti, que era responsabilidad tuya, etcétera, etcétera, y por eso tú tomabas las decisiones y por eso te brindaban seguridad. Bien, ahora, en contraposición a eso, ¿qué pasa con los niños de ahora, verdad? Porque algo que contamos siempre, mi hermana y yo, claro, cuando estamos en la mesa o cuando estábamos más chiquitas, nosotros no tenían que decir no interrumpas o espérate un momento, pero ahora los niños cada vez están hablando más, ¿verdad? O sea, yo me pongo a pensar cómo sería si yo hubiese nacido en esta época, volvería loco a mis padres, porque con todo lo que bueno, si hubiese nacido en esta época con los mismos padres y ellos hubiesen hecho lo mismo, ellos estuviesen educados a no hablar en la mesa, porque eso también pasa. Okay. Mira. Okay. Pero entonces, o sea, a lo que voy a ver si logro explicarme, Yerby. Hay niños no solamente en la mesa, sino lo que dijiste ahorita de cuando andan eléctricos, de que si, por ejemplo, están los adultos hablando y se meten, interrumpen, no podemos. Claro, aquí, como dije al principio, aquí yo mucha autoridad no tengo porque todavía no tengo niños, no tengo hijos, tengo sobrinos y ahijados, pero seguramente me va a pasar como dijiste ahorita, que esta generación de los que o sea, nos convertimos en padres más grandes, nos tocan más eléctricos cada vez más. Pero, ¿qué pasa ahora? Que los niños, o sea, fíjate que hasta para decirlo me cuesta, no sé cómo organizar la idea. Antes, cuando estábamos más chiquitos, si bien los padres tenían menos herramientas, había como más congruencia en el sentido de que nada más que nos tenían que mirar, o ya nosotros sabíamos qué era lo que podíamos hacer en una casa cuando estábamos de visita o cuando nos íbamos de viaje, lo que sea, pero ahora cuesta más. Mira, o sea, ahora los niños son como que más altivos, más... Mira, ¿ves? Una de las cosas que pasaba, y esto es como que cuchillo para nuestro pescuezo, porque una de las cosas que pasaba es que nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían teléfonos celulares y ocupaban su tiempo en educarnos. Nosotros como padres buscamos las mil y una excusas porque tenemos que trabajar, porque X y Y y tal, y de repente el niño está viendo cualquier cantidad de información que sí lo está educando, porque educar no significa que haga las cosas bien. Educar es aprender a hacer algo, bien o mal. Entonces, si tú estás todo el tiempo pegado en televisión y estás de repente, no sé, en YouTube y se ponen
O sea, yo cuando descubrí que la mejor manera de que mi hija viera YouTube es por YouTube Kids, porque no sale toda la cantidad de publicidad esa loca, porque, ¿por qué digo loca? Porque de repente tú estás viendo algo infantil y te sale una publicidad de gente con armas, de tal, de gente sin ropa, la cosa, y uno dice, ¿pero qué es esto? Sí. Evidentemente, hace un tiempo descubrí que ya va, que para los niños hay algo que simplemente tú lo pones como el YouTube Kids y ahí no hay publicidad. Entonces empiezas a darle a ellos la información que es y no tienes que estar brincando. Pero ¿qué pasaba cuando mamá, papá, etcétera, etcétera, no tenían los teléfonos celulares y no tenían ellos mismos las distracciones que tenemos nosotros como padres para así estar pendientes de los hijos? Terminaban educándonos más y cuando tú dices, mira, es que ahora no es posible controlar a los chamos. Lo que sí pasa, Mari Carly, es que antes nosotros con una mirada ya nos daban mucha información, pero esa mirada venía de un trabajo que sí hacían nuestros padres. No es algo, mira, nosotros a veces creemos que con el hecho de mirar como nos miraban a nosotros, los niños van a entender. Y ellos no saben lo que está pasando porque ellos no tienen la información que a nuestros padres nos sembraron a nosotros. Si yo te digo así a ti, te paras y te lo digo una sola vez. Te paras y lavas los platos y tú no me prestas atención, no me haces caso, yo tengo que buscar generar algún tipo de acción para que tú respetes la orden que te di, el mandato que te hice, lo que te pedí. Si yo mismo como padre, como un poco más allá incluso, como supervisor de algo, no hago que se genere una sanción, no hago que se genere una consecuencia, entonces cuando yo te diga más adelante, párate a hacer tal cosa, así sea por favor, evidentemente, porque siempre la educación es importante, pero decirle por favor haz tal cosa o permiso que están hablando los adultos, no hay nada asociado en su mente con lo estoy haciendo mal. No hay nada asociado. Entonces, si no asocian nada, para ellos lo están haciendo bien, porque ellos también están participando como mamá, papá, primos, etcétera, etcétera. Y es parte de compartir en familia. Claro, y entonces ahora la mirada que a nosotros nos daban antes, ahora es así. Y para ellos no tiene un significado. Para ellos no tiene significado. O sea, esa cosa, tú lo decías hace rato también, o sea, esa imagen de la correa, de la cotiza chola, no sé cómo lo llaman en tantas partes del mundo, voladora, eso no está, sí, eso no está anclado a mucha gente, o sea, la gente dice, ¿qué es eso? O sea, claro. Mira, algo sencillo, Mari Carly, y ayer estaba en un sitio y me dio mucha risa porque hablé de eso. ¿Tú recuerdas cómo eran los teléfonos antes que se marcaban en discos? Sí. Y para un niño personas que lo bloqueaban, que lo ponían calladito. En mi casa exactamente. En mi casa, por lo menos cuando estaba bloqueado, yo le decía a mi hermana menor, Ayeralo, por favor, márcame por arriba. Y era una verduga, una experta en marcar eso como clave Morse. Exactamente. Pero tú le cuentas eso a los chamos de ahorita y más allá de una risa, ellos no entienden todas las cosas que uno tuvo que pasar para poder utilizar el teléfono porque tenía un bendito candadito. Ahora, claro, los niños a esas edades que nosotros estábamos inventando para comunicarnos con un amigo, con una amiga, con una novia, con quien sea, con los tíos, con quien sea que quiera llamar, ahora los niños en esas edades de 10, 12, 15 años tienen su teléfono. Entonces se comunica con quien sea porque no tienen candadito. Y eso también hace que evidentemente el comportamiento de ellos sea diferente. Una persona se educa en Venezuela en este 2024 como con las situaciones X que se estén viviendo, buenas, malas, lo que sea, va a tener una formación, va a tener una educación. Una persona se educa en Argentina con las situaciones que estén viviendo, va a tener una educación y es imposible que las dos personas tengan la misma educación y la misma reacción, porque cada uno va a asociar cuando le digan vamos a compartir en familia con lo que uno vivió y con lo que el otro vivió y pueden ser situaciones diferentes. Entonces es imposible de que nosotros criemos a nuestros hijos de la misma manera como nos criaron a nosotros porque son tiempos diferentes, son experiencias diferentes. Nosotros como padres tenemos una educación diferente a la que tuvieron nuestros padres. Ok, pero ahora con esta diferencia, ¿no? Que hay, o sea, ¿qué herramientas pueden utilizar las personas que sí rescatan esto que decías de compartir el tiempo con los niños, o sea, tiempo de calidad? Porque ahorita cuando hablaste del teléfono, o sea, cuando yo te preguntaba, bueno, ¿qué pasa con los niños de ahora? Que si bien antes con una sola mirada nos hacían saber lo que estaba por ahí bien o mal, y ahora ya tanto no prestaba atención, pero porque los padres están todo el día con el teléfono, las pantallas,
a mí me vino esto del tiempo porque, claro, yo me acuerdo que no hace mucho le comentaba a un amigo, bueno, pero mi papá tenía tiempo, ¿no? Porque era un padre que tenía, tú sabes que tenía tiempo, siempre estaba presente. Y ahorita yo sé que incluso quienes trabajamos online, a veces tenemos menos tiempo que los que trabajan offline, porque no cerramos la Santa María del negocio Claro. nunca. O sea, sí, entonces, ¿qué herramientas se le puede brindar a estos padres que son emprendedores o que hacen home office y que cuesta? Porque yo sí me he dado cuenta de algo, Jeremy. O sea, tú puedes cerrar la compu, ¿verdad? Pero entonces si tienes la oficina o la computadora en el mismo lugar donde te reúnes con tu familia a comer o en la misma habitación donde duermes, yo creo que hay algo en nuestro cerebro que asocia con que todavía está en la oficina. Entonces, Y lo está. y lo está. Yo por eso yo tengo mi espacio aquí que no solamente, no sé si trabajo, porque lo que estoy haciendo me gusta, pero es distinto, o sea, trato de no mezclarlo, ¿no? Pero hay personas que no tienen esa posibilidad, sobre todo aquí en Argentina. Y sé de muchas madres que tienen 2, 3 niños, o aunque sea tienen uno solo, y no hayan cómo hacer para que los niños lo obedezcan, ¿sí? Y además puedan cumplir con las demandas laborales y no solamente las demandas laborales y las de los niños, con las suyas como mujer, ¿sí? Y los padres también como padres. ¿Cómo, o sea, qué estrategia le puedes recomendar tú para que Mira, se recupere ese tiempo de calidad sin pantalla? voy a volver a la palabra mágica, congruencia. Congruencia. ¿Qué pasa cuando yo tengo un trabajo que no es en una oficina, que no es algo que me determina, me tengo que ir a casa porque ya la labor terminó? Evidentemente me malacostumbro al hecho de que estoy allí, entonces si pasa el hijo, si tengo que atender eso, no, ya va que estoy adelantando trabajo. Pero eso realmente a la larga no termina siendo algo que te haga más efectivo, ¿ok? Cuando uno está haciendo trabajo en casa, mi consejo, que yo siempre muy deliberadamente he dicho que mi trabajo realmente no se enfoca en dar consejos, mi trabajo se enfoca muchísimo más es en cambiar patrones de pensamiento y eso se trabaja en la mente inconsciente, eso se trabaja con estados alterados de conciencia y créeme que es mucho más sencillo que dar consejos. Pero bueno, evidentemente en un live uno tiene que hablar más de esas experiencias, de lo que ha logrado y hasta de los puntos de vista que uno tiene con esto. Cuando uno tiene un trabajo que está en casa, uno debe determinar horarios para eso. Uno debe determinar horarios para la pantalla. Mira, es tan sencillo que yo vengo de un mercado juguetero, de tener tiendas de juguete, y como buen curioso, pudiera decirlo así, yo recuerdo que yo en más de una oportunidad leí manuales de PlayStation, de Nintendo, etcétera, etcétera, y es algo tan fascinante y revelador el hecho de que esos aparaticos, con todo y que te absorben, te indican tiempos de uso, tiempos de descanso y te hablan de las consecuencias de no cumplir esos tiempos. Un niño se puede volver agresivo si no cumple los tiempos máximos de exposición a esas pantallas. ¿Por qué? Porque evidentemente en tu mente, imagínate que estás en un juego de combate, un juego de guerra, X, Y, Z, yo me he perdido un poco de los nombres que tengo ahorita en los top, no sé, el top 5 de juegos de guerra de PlayStation, no lo sé. Pero bueno, imagínate que estés en eso y estés toda una mañana, toda una noche, toda una madrugada, todo el tiempo metido en eso. ¿Qué es lo que hay en tu mente cuando alguien te habla? O sea, casi que el niño necesita defenderse porque puede ver a un zombie salir y es la mamá. La mamá bien arregladita ahí, chévere, tal, y de repente el niño la ve como un zombie ahí que tal. No, porque eso es lo que está procesando ese niño. ¿Qué pasa de manera contraria si el niño está jugando puro de repente juegos de Disney, etcétera, etcétera, y viene la mamá a hablarle? La va a ver, no sé, como Mickey Mouse, como el Pato Lucas, no sé, qué cosa allí. Porque estás tan metido en eso y volvemos al principio de cómo el ser humano procesa la información y tú como ser humano, todos nosotros como ser humano, procesamos toda la información que entra, llega a nuestro cerebro y se procesa como imágenes. Es maravilloso que incluso una persona que tenga disminución o nada de visibilidad, cuando tú escuchas a esa persona describiéndote algo, te va a escribir, te va a hacer descripciones que son realmente espaciales. Te va a hablar, sí, bueno, allá hay cierta cosa y por allá hay lo otro, y ellos te pueden caminar sin tener esa visibilidad que nosotros tenemos. Ellos también tienen un procesamiento espacial, un procesamiento que va en imágenes. ¿Qué quiere decir eso?
eso, que tan sencillo como que cada vez que tú estás hablando con una persona, lo que estás es disparándole imágenes a la mente. Si tú le dices a un niño, no puedo atenderte porque no tengo tiempo, no te extrañes cuando el niño te diga, no, tú no tienes tiempo para mí y te lo reproche. Pero ¿qué pasa si tú llegas a las 5, a las 6 de la tarde? Los tiempos, yo no soy nadie para decir cuáles son los tiempos que va a utilizar cada quien. Simplemente fija tus tiempos y a partir de ese tiempo las pantallas se apartan. Y cuando hablo de la pantalla se apartan en general. Algo quizás diferente que tú te sientes con tu familia a ver una película, disfrutar de la película y estén disfrutando de estar juntos, pero no metidos en un teléfono, no metidos en una tablet, no metidos en eso, porque ni siquiera estás sintiendo la persona que estás atendiendo la película que decidieron ver juntos. Y eso es lo que nosotros llamamos ese tiempo de calidad, que la persona te esté hablando y sienta que tú le estás mirando a la cara y le estás prestando atención. O sea, no hay nada más poderoso, Mari Carly, que tú estés hablando con una persona, que esa persona se toma el tiempo de mirarte la cara. Para mí, conectar con Sara es llegar a su nivel, llegar a su estatura, a su tamaño y hablarle al mismo nivel de los ojos y decirle qué quieres, vamos a hacer lo que tal, vamos a hacer lo que cual, vamos a salir, vamos a caminar. Ella a veces simplemente en la tienda, ella llega a mi oficina y me agarra de la mano y ya yo sé qué es lo que quiere. O sea, no hace falta que me diga nada. A golpe de 3, 4 de la tarde, ella llega y me agarra de la mano, ya yo sé que ella lo que quiere es que papi se pare y a mí me da risa porque me hace un stop. Yo simplemente paro y empiezo a caminar y salgo de la tienda con ella, salgo de la oficina con ella y empiezo a dar de vuelta al centro comercial hasta que ya yo siento que ella está como que, bueno, ya me cumplió. Eso tiene valor, tiene muchísimo valor y yo también pudiera decirlo porque evidentemente estoy ocupado. Yo ahorita estoy en su cuarto y yo me encerré ahorita en su cuarto y cerré la puerta de su cuarto porque evidentemente es un live. No, o sea, no nos debemos permitir el hecho de tener una interrupción porque el tiempo es corto. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo cualquier otra actividad? Yo puedo estar haciendo otra actividad, es más, podemos estar conversando mañana, pasado mañana, hasta en una reunión que sea algo con menos público, menos exposición a cumplirle a las personas que nos están oyendo, y llega Sara y se monta en la silla y para allá y para acá y saluda y no hay problema. Es parte de mi vida, evidentemente, es parte de lo que ella también tiene que sentir de que estamos haciendo y que estamos creciendo. Al momento de comunicar, evidentemente tengo que hablarle los ojos, tengo que decirle las cosas básico, tengo que poner lo que en mi mente está en la mente de ella, en la mente de otra persona, porque si no, ¿cómo Carrizo me va a entender? Si yo lo que estoy lanzando es una especie de acertijo a la cabeza y además quiero que lo haga rápido. Y te apuras y tal porque no quiero que haga papá. ¿Cuántas veces nosotros el niño inclusive, y bueno, gracias a Dios en mi caso no fue así, pero cuántas veces nosotros de niños escuchamos a mamá y a papá peleando y parecía como los grandes de Charlie Brown y de Snoopy? ¡Guau! No le entendíamos. ¿Por qué? No quiero que hagas tal. Verga, no quiere, si quiere. Ya va. O sea, uno mismo no termina de entender porque la información que está lanzando no es congruente. Esa es la palabra mágica, entonces, la congruencia. Total. Congruencia es lo que tú tienes en tu mente, simplemente tienes que tener acciones que estén alineadas a eso. ¿Quieres lograr una meta? O sea, yo siempre lo he dicho de una manera sencilla, bueno, está muy asociada aquí. Si yo estoy en Maracaibo y quiero ir a Cabimas, las personas que no conocen, Cabimas y Maracaibo están separadas por un puente, el puente sobre el lago. Entonces yo le digo a la persona, si tú que estás en Maracaibo y quieres ir a Cabimas, tienes que ir hacia el puente. Si agarras por el otro lado, hay una forma de conectar que el país te lo permite, pero el viaje es largo. Entonces, ¿cuál es la congruencia? Agarrar hacia el puente para llegar más rápido? Qué buena metáfora. No vamos por el puente, claro, y lo que pasa cuando se le da más poder a la negación es que la gente se echa todo el viaje. Es una ruta larga. Es una ruta larga tan sencilla, por eso te digo, el tema aquí es congruencia, porque es una ruta larga tan sencilla como no pienso en un globo rojo. Ya va, me dijiste en lo que no, yo lo tengo ahí, pero todavía no sé en lo que sí. Porque todo eso ocurre en cuestión de centésimas de segundo. Y fíjate que no es solamente que te vas por el camino largo, sino que si te vas por el puente, además de que acordas el camino, te mantienes contento. Además. Claro. Chiste para los venezolanos. Chiste para los venezolanos. Bueno, eso fue una vez que estaba hablando con Jervis sobre programación neurolingüística, y en Venezuela hay una palabra que, por cierto, ya está en la Real Academia Española, que es arrechera.
es rabia. En Colombia es otra cosa, pero en Sí, Venezuela es arrechera. Entonces, nosotros siempre decimos, pero no te arreche, o sea, no te arreche, como que no te pongas bravo, ¿no? Entonces, ajá, Yelvi, como digo, no te arreches, mantente contento. Entonces, claro. claro, pero mantente contento. Imagínate sacar esa palabra de, pero a mí me cuesta, pero ¿sabes por qué me cuesta sacar la arrechera de Yelvi? Porque uno a veces no tiene ganas. Y con esto voy a algo que te iba a comentar cuando estabas hablando del tiempo, de los padres, de las pantallas, de si no le dedicas aunque sea para ver una película o estás viendo la película y te perdiste en menos de un minuto, o sea, en 5 segundos que agarraste para responder un mensaje, te perdiste toda la trama de la película, ¿eh? A mí me ha Correcto. pasado. Bien, a veces ese tiempo de calidad empieza por entrenar tu mente, porque si tú no sabes cómo organizar tu tiempo, porque en realidad tienes muchas cosas que hacer, todas en la casa, tienes los niños o eres madre soltera, no sé, te fuiste a otro país, lo que sea, si no sabes cómo organizarte, lo primero es el tiempo, perdón, es entrenarte. Entonces, en ese caso, tú haces entrenamiento para los padres en cuanto, además de todo lo que nos vas a compartir sobre tus formaciones y demás, pero ¿hay alguna específica para niños? ¿Hay algún ejemplo que tengas de algún cambio radical que viste en algún niño, bien sea cliente tuyo o que sea hijo de algún cliente? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, lo más reciente que se me vino a la mente, que bueno, espero que Miranda no esté escuchando porque realmente no es una niña, ya está en edad adolescente, una chica que tiene 14 años. Lo que pasa es que la meto en el mismo saco porque está ahí como que, bueno, sí, pero no, ¿no? Y ellas lo saben, las niñas lo saben, tengo una sobrina que tiene 18 años y ella sabe que está en ese tema de que me puedo comportar como niña cuando quiero y me conviene y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. El tema puntual de este caso es una niña que me pide una sesión de programación lingüística, un trabajo que hago uno a uno, porque la niña tenía unos temas de inseguridad. La persona que me refiere a que trabaje con esa niña, su mamá, ella viene y me da ciertas instrucciones y a mí me causó mucha gracia. Quien me conoce sabe que yo escucho a las personas, pero si tú eres mamá y quieres que trabaje con tu hijo, no pierdas el tiempo dándome las instrucciones. Yo voy a escuchar a tu hijo, voy a escuchar a ese cliente, voy a escuchar a la persona en general y con esa persona es que voy a trabajar. Entonces, eso de papá, mamá gallina, de que ya yo te voy a explicar lo que es, no pierdas tiempo porque realmente el trabajo no es contigo. Y es más, yo le digo a la gente cuando está así como muy intenso, yo le digo, después hacemos una sesión contigo porque necesitas ajustar ciertas cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, la mamá me da como que las instrucciones, mira, yo creo que tienes que hacer esto, tal, y yo, ok, chévere, tal, sí, tal. Uno se queda callado también porque fue la que pagó, ¿no? Bueno, trabajo con la niña, trabajo con esta joven y fue algo realmente maravilloso, tan maravilloso que desde ese mismo día en la tarde la mamá me pasó un mensaje, una nota de voz, me dice, Yelvis, ¿qué hiciste con Miranda? Y yo le digo, wow, como que bueno, ¿qué hice de qué? Más o menos, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? Me dice, es que ya la noto diferente, de hecho ha pasado todo el día contenta, ya creo que fue el otro día o los 2 días, algo así, tengo una joven que vive en Caracas y fueron a casa de los abuelos y la abuela le dice, Miranda, te veo más grande, y Miranda le responde, sí, abuela, es que yo soy una joven más grande ya, o sea, empezaron a generarse cambios en el diálogo interno de esa niña y no había pasado yo creo que ni siquiera una semana, Mari Carly, cuando la mamá me dice, Yelvis, Miranda puede hacer la formación como practicante de PNL. Y le digo, sí, claro que sí. Tú sabes que apenas tiene 14 años. Y le digo, no hay una edad. Y es algo tan sencillo que no hay una edad porque nosotros trabajamos con el cerebro humano. Nosotros podemos entrenar a una persona y evidentemente para temas de una formación, quizás, o sea, menos de 10 años no, porque bueno, pero ya tú empiezas a trabajar con un niño incluso desde los 5 años, tú empiezas a trabajar con modelar esos patrones que tiene para que tenga nuevos patrones, para que los resultados que tenga sean alineados, sean congruentes con lo que realmente quiero hacer, para enseñarlos incluso cosas tan sencillas que no nos enseñan a nosotros en los colegios, a estudiar. Tienes que aprenderte tal, pero ¿quién carrizo nos enseña a aprender? ¿En qué momento a ti te ponen de repente una imagen como, ahorita estudiar es maravilloso? O sea, tú te pones a ver YouTube y ves, bueno, ahorita están haciendo muchísimos videos, incluso de extranjeros en Venezuela. Entonces, por ahí estaba Patrick, un británico que vino acá a Venezuela y recorrió el país en yo no sé cuántos días, todos los estados, una cosa hermosa.
Entonces tú dices, ok, yo voy a ver a Patrick. Entonces te das cuenta que está el estado de y recorres todos los estados del país y empiezas a asociar, vuelvo a lo básico, Mari Carly. Ahora tienes imágenes asociadas a esos estados, tienes emociones positivas porque viste a Patrick, a este o aquel haciendo algo divertido en Margarita, en Nueva Esparta, que lo viste haciendo en Sucre, en las playas de yo no sé tal, lo viste haciendo tal en las playas de Maracay, de Aragua, lo viste haciendo tal, entonces ahora empiezas a asociar todo eso y cuando a ti te digan, ¿cuáles estados tienen playa? Tal, 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 tal. ¿Cuáles son los estados de montaña? Tal, 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 porque empiezas a asociar esas imágenes que sí se grabaron en tu mente y sin darte cuenta aprendiste a aprender. Mira, Jeremy, yo no sé, aquí tengo no se ve mucho porque es para tomar notas, esto es un muñequito que hizo mi sobrino, okay. Notas, o sea, no son los dibujos que tengo que salen en otros videos de las historias salen, o sea, esto es que yo lo tengo así para mis lips y él agarra y hace, no sé cómo aprende, pero mira los ojos, ¿no? Entonces, claro, él se pone a ver algo en YouTube y no sé, le aprendió a hacer como una cruz así, saca cierto, pero entonces después necesita explicártelo. Claro, él es artista, ya tiene 8, Julián, pero cuando le explican algo en matemática, él necesita como explicárselo a otra persona, ¿ves? Y a mí me pasa también, incluso ahora lo que estoy haciendo es que me grabo para, por ejemplo, esto que estoy haciendo en las historias con un curso de milagros, lo empecé haciendo para verme después yo, porque resulta que cuando me veo repitiendo algo es que, lo termino de entender. Entonces, esto también tendrá que ver, ya que me están llamando. Ajá, esto tiene que ver también con algo de lo que se apoya la programación neurolingüística, esto de si estoy estudiando y estoy como muy entusiasmado a hacerlo, esto que hace Julián, de bueno, en una nota estoy hablando y de repente hice unos ojitos o yo necesito grabarme o contárselo a alguien, explicárselo a alguien y de ahí lo aprendo. A nivel de aprendizaje, el momento en el que tú más aprendes es cuando tú enseñas. Bien. ¿Ok? Así que como estrategia, para yo reforzar lo que sé, evidentemente nada más maravilloso que yo empezarle a echar el cuento a la persona y decirle, mira, esto por esto, por esto, por esto, porque es lo mismo, Mari Carly, cuando tú estás lanzando esa información en tu mente, igual se está creando mucha más información y está empoderando eso que ya sabes. Cada vez que yo hago una formación, evidentemente mi nivel como entrenador sube. ¿Por qué? Porque ahora tengo mucha más experiencia y tengo mucho más control de eso. Cuando nosotros permitimos que esos niños, esas personas en general, simplemente nos expliquen el por qué hicieron eso, ellos mismos están repasando y están aprendiendo más. Wow. O sea, me gusta porque, bueno, viste que yo soy estudiante de un curso de milagros, maestra, y ahora ya como que me reconozco, soy maestra de un curso de milagros. Y claro, a medida que lo voy contando, yo me lo aprendo más. Pero entonces me llama la atención porque siempre encuentro algún nexo en todas las herramientas que he venido estudiando. Y esto de Julián, ajá, yo te lo pregunto como tía, ¿no? Porque, por ejemplo, él me estaba explicando en estos días fracciones. Y ahora entonces tiene 8 años y aprendió porque le vio una vez al abuelo el número pi, y entonces empezó a preguntar, y esos 3,14, no sé qué, le preguntó ecuaciones a mi esposo, ajá, ¿cómo hace la persona que por ahí no, yo le digo, Julián, pero ¿por qué no me explicas cómo hacer una sombra, cómo dibujar más? Entonces vine y le puse... O sea, literalmente le está diciendo, vamos a algo que sea más sencillo para mí. Sí, porque a veces que no se ve, o sea, yo en matemáticas, yo la pasé en el momento bien, con 19 y 20 y todo, pero lo dejé allá, lo mío son las humanidades, ¿viste? Pero hay que estar claro de algo, ¿no? Que el tema de los niños definitivamente es desafiante y seguramente en unos años me va a tocar explicarte cómo he utilizado mi neuroplasticidad, cómo he utilizado mi cerebro para hacerlo lo suficientemente flexible para que cada vez que Sara me diga a mí, papi, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Yo siempre tengo una respuesta, porque por tema, y lo decía hace rato, un tema de liderazgo, un tema de persuasión, evidentemente siempre papá debe mostrarse como que sabe resolver. Pero vamos a estar claro, Mari Carly, de algo. O sea, nosotros no podemos ser expertos en todos, todo lo que hacemos. Pero yo no te digo de ser experto, yo no te digo de ser experto porque, a ver,
mi papá tenía eso, viste que él era que hacía cosas, o sea, me hacía la piscina, el columpio, y sabía explicar también, ¿no? Y con Julián él hacía lo mismo. Entonces, claro, pero Julián a veces me viene a decir, a explicar, es como, ¿cómo hace uno si no está interesado? Viste que Erika de la Vega directamente dice que ya no le gusta el fútbol, pero ajá, acompaña a Matías. Entonces, ¿cómo hago yo Pero para no le gusta herir? no le gusta el fútbol, y de hecho yo vi algo bien chévere por ahí en el que hablaba con, ¿cómo se llama? Con Enrique Lazo, que Ajá. ella decía precisamente, y quizás el mismo comentario, ella decía que a ella le molestaba que Enrique Lazo le hablara tanto de fútbol y que qué fastidio, y que ahora se sorprendía que su hijo estaba hablando con tanta información y con tanta fluidez de ese tema, y más bien a ella en ese momento le causa una emoción diferente, porque ahora esa emoción está anclada a su hijo. Entonces, Ajá. también, Claro. también hay cosas que evidentemente tiene que ver con cuál es la emoción que eso te transmite a ti. Porque de repente tú me puedes hablar de temas, y tenemos muchos temas comunes de los que podemos hablar, que podemos pasar, como dice uno, o sea, muchísimo tiempo hablando. Pero de repente va a haber algo de que, ok, ¿cómo le entro? O me dirás tú, ¿cómo le entro a Yelvi? Porque ese tema no me importa, no me interesa, no me llama la atención, no me apasiona, etcétera, etcétera. Y todo eso es válido. Y ahí Claro, entra pero un poquito más esta calibración, esta capacidad que tenemos, que vuelvo a lo básico, los niños pequeñitos lo tienen mucho mejor que nosotros. Y no digamos desarrollado, es que nosotros los adultos vamos apagando algo que es fundamental. Tú te puedes dar cuenta cuando a alguien le agrada o le desagrada algo. Y evidentemente en ese momento es cuando uno tiene que, ok, me alejo de ese tema, no es el tema que tenemos que hablar. claro, pero Algo, nosotros entre adultos te puedo decir directamente o como decimos en Venezuela, para no decirlo al aire, como te saco vos sabés, ¿no? Te extraigo el, como decimos allá. sí. Pero a un niño, o sea, yo lo que me refiero es, le puedo cambiar el tema, o sea, yo intento cambiarle la imagen mental, le pongo otra imagen, vamos a hacer un dibujo, cuéntame de la escuelita de verano, pero Lo en ideal es principio que haga algo que sea más interesante para él que lo que te estaba proponiendo. Porque cuando tú le muestras algo más interesante, evidentemente vas a desviar la atención a eso. Algo sencillo con una niña que todavía es fácil hacer estos cambios de emociones. De repente Sara está incómoda, está llorando por algo, y de repente yo le muestro un juguete que tenía tiempo sin ver, y evidentemente se lo muestro desde una emoción positiva. ¡Mira! Y ella, tal. claro. Ya, ahí se fue la atención, porque ahí también hay cosas que las utilizamos para cosas mucho más profundas, pero cuando hablamos de algo básico, tu cerebro tiene la capacidad de estar atento a cierta cantidad de información y no puede estar pendiente de todo. Una persona que quiera estar pendiente de todo simplemente colapsa. Entonces, si estás pendiente de X, de lo que decías de tu sobrino que quiere enseñarte algo, y en algún momento tú le pones en su mente algo que sea más atractivo en ese momento, evidentemente le desvía la atención y te vas por la tangente, como dicen también. O sea, es tan sencillo como ponerte en el lugar del niño. Cambiar, Ya. O sea, cambiarle, hablarle con mira, el niño, la frase más cambiarle fácil para explicar esto es cambiar el foco. Si, cambiar el foco. si estás pendiente de uno, busca que dos sea más atractivo, busca que tres sea más atractivo, busca que algo sea más atractivo, y cuando tienes la atención en ese, el otro se va. Y esto para llevarlo a nuestra vida también, de los adultos, ¿no? Total. Si algo te está aburriendo, busca que sea más atractivo. Antes de terminar, cuéntanos un poquito porque sé que estás haciendo encuentros cada 15 días, LIPS, y cuéntanos también de las formaciones en programación neurolingüística. Si estás entrenando solamente en Venezuela, cómo viene el tema de los viajes, y si es posible entrenarnos de manera online a los que estamos afuera. Sí. Fíjate que dije que lo iba a decir al principio, y bueno, creo que la parte técnica ahí nos cambió un poquito el tema, pero este es mi primer live del 2024. Así que gracias por arrancar, porque de hecho tengo una planificación hermosa para comenzar a hacer live cada 15 días. El tema principal es la vida de un practicante de PNL, y voy a tener diferentes alumnos o personas que estén relacionadas con la programación lingüística para que cuenten sus experiencias, y así las personas puedan entender de una manera bien sencilla de qué va esto. En diciembre del año pasado hice como una prueba piloto de eso. Tuve a una mamá, ella es terapeuta, pero su enfoque fue principalmente desde ese punto de vista de cómo ha aprovechado la programación lingüística para sus hijos. Fue maravilloso. Obviamente conectó más con mamás, más con personas que están enfocadas en ese trato o en ese tema de cómo criar
y sobrevivir en el intento. La semana siguiente o a los 15 días hablé con una persona de Colombia, Harry. Él está más hacia la parte de las ventas, más hacia trabajar con supervisión de vendedores, y evidentemente también hubo una conexión más hacia esa parte. Y lo maravilloso de todo esto es que definitivamente la programación lingüística sirve para niños, sirve para adultos, sirve para tratar temas de salud, sirve para tratar temas empresariales, y es bastante amplio todo lo que uno puede hacer con esto. Hablando directamente ya de lo que son las formaciones, sí, ya las fechas para el primer semestre incluso de este año están fijadas. En unos días voy a ir a Barquisimeto porque es una ciudad que se está abriendo esta grandísima posibilidad de crear practicantes de PNL, y voy a hacer un primer evento el día 8 de febrero allá en Barquisimeto. Es un encuentro con empresarios. De allí lo ideal es que se comience precisamente a hablar y a hacer bulla de los avances que ha tenido la programación no lingüística, tanto a nivel empresarial como para coach, psicólogos, personas que trabajan y ayudan a otras personas a generar esas transformaciones. Después viene la formación en mayo acá en Maracaibo, y después en junio voy a Caracas. Durante ya 2 o 3 años de manera recurrente he estado haciendo las formaciones en Caracas y Maracaibo. Este año le sumo Barquisimeto. Por ahí está abierta una puerta para ir también a Valencia. No tenemos fecha, no se ha concretado nada todavía. Hablar de ciudades fuera del país, estamos hablando con diferentes organizaciones, bueno, porque organizar una certificación tiene su logística, tiene sus tiempos, tiene todo un trabajo que hay que hacer. La formación dura 7 días, es una formación que evidentemente rompe los esquemas, todo lo que se puede lograr con una formación hasta que la vive. Yo disfruto cuando hago una oferta. Es más, una experta en marketing me dijo, ¿tú serías capaz de lanzar una oferta en la que dijera, te devuelvo el 100% del dinero si el primer día no logras un cambio? Y yo le digo, sí. Y me dijo, ¿en serio? Y yo le digo, sí, claro que sí. En diciembre del año pasado esa persona se certificó conmigo, y el día lunes en la tarde le dije, ¿ya entendiste por qué sí estoy seguro de lo que estoy diciendo? Y dijo, wow. O sea, de verdad que esto es demasiado impactante lo que se puede lograr con una oferta de devolución tan seria. La formación aquí en Venezuela tiene un valor, internacionalmente cuesta $1.500 y hasta más, porque puede llegar hasta $3.800. Aquí en Venezuela tenemos un precio promocional de $950, que fue bastante cuantioso lograr hacer eso. Hay personas que me dicen $1.000, y le digo, bueno, si supieras todo lo que se logró hacer para que la sociedad nos permitiera a nosotros tener ese precio aquí en Venezuela, es un precio muy bajo por todo lo que realmente recibe la persona. Y cuando tú le dices a una persona, vas a pagar $1.000, y si el día 1 tú no logras un cambio, te regreso tu dinero el 100%, eso parece como que, ¿en serio? Definitivamente, desde el primer día lo logras hacer. Son 7 días de formación. Solo las personas que se comprometen realmente a hacer esta formación logran, evidentemente, tener esos cambios. Psicólogos, coach, terapeutas, personas que quieran lograr generar cambios, generar transformaciones a nivel de mente inconsciente. Trabajamos con hipnosis, trabajamos con diferentes técnicas que durante más de 50 años han venido evolucionando en la programación lingüística, y eso, aunque parezca muy loco, realmente en 7 días tú te haces un experto para lograr cambios tanto en ti como en otras personas. Agradecido, Maricarly, de verdad, ha sido poco el tiempo, como dijimos al principio, hay mucha información que compartir, y bueno. Gracias, Jerry. Y bueno, cuando hablas de otras personas con los niños, obviamente les va a servir muchísimo también, que era el tema que nos traía hoy. Mira, hay un tema que yo llegué a hacer, bueno, un grupo de practicantes llegamos a hacer trabajos con niños directamente, y de hecho empezábamos a trabajar con niños desde los 5 años hasta los 11 o 12 años, y hacíamos workshops, talleres para ellos. Pero, ¿qué pasa? Que más de la mitad de los practicantes que estaban en ese equipo migraron, están en otros países, y hace falta que seamos muchas personas para hacer ese trabajo con niños, porque, o sea, trabajamos con grupos de 20, 25 niños, los separábamos en dos salones, y el trabajo que se hace es muy hermoso. Primero porque los niños tienen mucho menos filtros que nosotros los adultos. Para trabajar con un niño es literalmente mucho más fácil instalarle todo esto, y es hermoso cuando esos niños llegaban a casa a trabajar a los papás y enseñarle a los papás cómo era que tenían que comunicarse para que ellos tuvieran una comunicación asertiva. Nosotros recibíamos mensajes maravillosos que decía, ¿qué hiciste?
O sea, yo no entiendo por qué ahora el mío me está explicando a mí cómo hacer las cosas. Tú me estás diciendo que se necesitan más practicantes allá en Venezuela para hacer este trabajo de workshop con niños, Sí, contigo. sí. Nosotros en ese momento, si estoy en lo correcto, creo que trabajamos 7 u 8 practicantes de PNL de manera simultánea con ese grupo de 30 niños. Ok. Bueno, que es una buena oportunidad. Ahorita hay mucha gente que está volviendo a Venezuela y entonces sería una buena oportunidad también, ¿no? De formarse, de aprovechar y también contribuir para que cambiemos el chip de una vez por todas, empezando por los niños, ¿no? Muy buen dato. Totalmente. Bueno, Yervis, muchísimas gracias por estar aquí. Yo los invito a que lo sigan, @YervisPNL. Yo voy a dejar guardado el video. Y bueno, Yervis, en PNL pura también, ¿no? Lo vas a No, tener o te pueden lo, seguir ahí. lo vamos a compartir por Jelvis PNL, por esta misma cuenta. Yervis PNL, Quizás, para que lo quizás sigan. allí, bueno, en edición sí coloquemos algo por allá por PNL Pura, que es la cuenta de la institución. Ok, y en Yervis PNL es que estás haciendo estos encuentros cada 15 días que empezaste hoy, Sí. pero de la vida de un practicante. Es por acá, correcto. Bien, bueno, ya te voy a invitar otra vez, hablemos libremente. Muchas gracias por todos los datos que nos diste.